Bueno, entonces nos encontramos con que los alvéolos también en su exterior tienen muchas fibras elásticas. Estas fibras elásticas van a facilitar que después de la inflación, no económica, sino de que se llenó de aire, ¿sí? Después de que se utilizó la ¿qué? La complianza, ahora el músculo liso, ¿verdad? Y todos los músculos que están afuera con su propio peso van a regresar a la posición basal. Alrededor de las estructuras llamadas alvéolos hay pequeñas fibras, ¿verdad?, de músculo liso, que van a hacer también que haya una reacomodación, que vuelvan a su diámetro original, listos para nuevamente recibir el cambio de presión producto de la entrada de aire. ¿Sí? Bueno, ok. Otra cosa que también nos llegan a preguntar a veces es ¿cuál es la irrigación? Otra vez, acuérdense cuáles son las ramas que van a entrar en circulación pulmonar. Bueno. Otra cosa que también es importante recordar es que cada vez que los bronquios se separan, ¿verdad?, están creando una nueva subdivisión y aumentando la posibilidad de la superficie de intercambio de gases. Pero lo que llegan a preguntar a veces también es ¿cómo se llama el fenómeno de que se vayan bifurcando? Dicotomía. Entonces esa palabra, le van a decir, ¿qué es dicotomía, compañero? ¿Un dueto nuevo? No. ¿Sí? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, otra vez, aquí tenemos, ¿verdad?, las células que están aquí surfactantes. Hay mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa en el pulmón, ¿verdad?, en el aparato respiratorio. Algunos son mecanismos de defensa celulares, ¿verdad? Hay macrófagos que alveolares. Ahí están los macrófagos alveolares. Y en este caso es la zona del factor que, este no es macrófago alveolar, ¿qué sería? Es la célula neumocito tipo que 2, para secretar el factor surfactante, del que ya platicamos. Aquí tenemos ahora sí aquí la membrana ¿qué? Alveolo capilar, y nos encontramos con que está, ¿verdad?, mezclada con el agüita, ¿verdad?, está aquí el factor surfactante. Luego tengo el epitelio alveolar, las membranas basales de ambos extremos fusionadas y el endotelio del capilar. Entonces, ¿cuánto llegó a medir? Fíjense, de 0.1, de una décima de micra. ¿Quién se queda aquí? ¿A qué? A 1.5 micra. Si les ponen punto 18, ya no. ¿Verdad? ¿O sí? Punto 18. ¿Sí, no? Todavía. Abusados son se pone el punto, porque luego, ay, la unidad era una, corría el punto y estaba bien. Entonces, fíjense, de 0.1, de una décima de micra, ¿cuántas? A 15. De 0.1 a 1.5. Muy bien. La que sí, ya resolvimos la tarea, ¿ya ven? Qué fácil. Bueno, entonces, de aquí a acá, ¿qué se medía? ¿El espacio qué? Muerto anatómico. Si yo mido la cantidad de aire que llega a los alvéolos, ¿se llama? Ventilación alveolar. Si yo llego a la cantidad que llega a los pulmones, ¿ventilación qué? Pulmonar. La que sigue. Sí. ¿Cuánto mide la tráquea? ¿Los cartílagos están adelante o atrás? Adelante. ¿Cuántos cartílagos son? Son un chorro. Bueno, y atrás hay que hay. Ah, es músculo traqueal, ahí lo estoy viendo, ¿ah? ¿Es músculo liso o músculo esquelético? Liso. Bueno. Y aquí, detrás de la tráquea, ¿qué está? El esófago. Esto en relación a anatomía. La que sigue, por favor. Bueno, ya se tragó un frijolito, ¿ya ven? Ya va en el aparato respiratorio. ¿Qué hay en la tráquea? Hay una serie de cilios, ¿ah? Para que no nos olvidemos de ella. Estas células ciliadas son como el video de los tacubos, siempre les pongo este ejemplo, no se nos olvide, ¿sí? El muchacho que sale con su gorrito es así, ¿sí lo han visto? Bueno, entonces, aquí hay muchas células, no vayan a poner el examen células tacubo, ¿no? Son células ciliadas, ¿sale? ¿Verdad? Y estos cilios tienen el movimiento de adentro
obviamente hacia afuera para poder expulsar partículas muy pequeñas. Esto se pasó de tueste, pero ha de ser alguien que estaba sentado en un cineco y le cayó ese pedazote de carbón. La que sigue. Ahí va ya saliendo, ahí va. La tos es otro fenómeno de ¿qué? Otro mecanismo de defensa. Ya aquello que de repente se está atorando, ya, aquí está, mira, aquí está la tos ya. Y va, ¡pum! Para afuera. La que sigue, pues. Bueno, entonces, este proceso de división, ¿cómo se llamaba? Dicotomía. Los bronquiolos que ya tienen alvéolos se llaman terminales o respiratorios. Respiratorios. ¿Cuántas veces se llegan a dividir por proceso de dicotomía en los bronquios principales? 24. 24 veces. Ya ven que luego en los exámenes modulares les ponen cifras. ¿Cuál es el peso del profesor que estuvo dando la clase? Antes de comer. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, otra cosa que les preguntan así con cierta frecuencia, les ponen eso así que parecen, le estamos viendo desde arriba, ¿cómo se llama? El área 51. ¿No? Y hay que saber qué es lo que está arriba y cada una de las venitas, ¿cómo se llama? ¿Sale? ¿Y esto qué será? ¿Cómo se llama esto de aquí? Es el ilirio pulmonar. Entonces, ¿qué les van a preguntar? También, yo he sabido, ¿verdad? Que les preguntan cuáles son las estructuras y el orden, ¿verdad? ¿Qué está antes? ¿Qué está en medio y qué está después? ¿Qué es superior y qué es inferior? Del ilirio pulmonar derecho y del ilirio pulmonar izquierdo. ¿Sale? Bueno, son tips. Ok, mira, ya apareció el lóbulo mediano. Y el lóbulo posterior y inferior. Bueno. ¿Cuántas fisuras tiene el lóbulo? Bueno, la que sigue, por favor. Ok, entonces aquí estábamos hablando, volvemos a lo de la presión, ¿verdad? Habíamos dicho, aquí miren, aquí le pusieron que normalmente habíamos visto una diferencia de que afuera, ¿verdad? En los pulmones está en 760 y que la presión intrapleural era de 756 porque estaba en cuánto dijimos, en menos 4 milímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a poner esto, la presión intrapleural, van a decir, oiga, pero es que a mí me dijeron menos 4 y nada más hay 756. ¿Qué contesto? Pues 756, ¿sale? Porque es menos que 700, ¿qué? 60. Ok. Bueno, aquí hay otras cifras, pero la que me interesa es, sabemos que son cambios de presión, se requiere la presencia del peso de la caja torácica, es la que va a permitir que se salga aquí la que sigue, por favor. Ahora ya estamos llegando a lo que, donde nos hacemos mucho bola, ¿verdad? Aquí está. Entonces la ventilación, nos vamos a encontrar con que hay un intercambio de gases entre la atmósfera y quién, y el pulmón. Luego, en intercambio de gases entre el pulmón y quién, y la sangre. Esto se llamaba ¿cómo? Hematosis. Luego todo esto rojito, que llega al corazón, que se llama transporte de gases en la sangre. Luego otra vez intercambio de gases entre la sangre y quién, y los tejidos. Luego regresa, ¿verdad?, nuevamente al pulmón. Muy bien, la que sigue. Esto ya está. ¿Estos cómo se llaman? Alvéolos. ¿Y los poros que los unen entre sí a los alvéolos, cómo se llaman? ¿Poros de quién? Porque acuérdense, cuando se está llenando, según la ley de Laplace, ya se llenó uno y ya tiene presión total, el aire va a pasar a donde no haya aire, por gradiente de concentración y gradiente de presión. Entonces, esos espacios se van a llenar, esos alvéolos se van a llenar a través de algunos orificios que comunican de manera directa alvéolo con alvéolo, se llaman poros de Kohn, K-H-O-N. Los poros de Kohn, pueden preguntarle, ¿cómo se establece comunicación entre los poros en el momento de la inspiración? ¿Cómo hay comunicación entre estos alvéolos? Pues, a través de los poros de Kohn. Muy bien, la que sigue, por favor. Ahora, le movemos un poquito para acá, ¿sí? Aquí lo que estábamos diciendo. En relación con el volumen del aire corriente que le llaman, o volumen tidal, que aquí lo tenemos, ¿verdad?, es de 500. ¿verdad? 12 respiraciones normales tenemos
6 litros, 6.000 mililitros de aire. ¿Le restamos qué? El espacio muerto anatómico y fisiológico, ¿nos queda qué? 4.200 mililitros. De 6.000, a lo mejor les hacen la trampa y les ponen cuántos mililitros se pierden, ¿verdad?, cuando llega el aire a los alveolos. Entonces yo tengo que hacer una resta. 6.000 menos 4.200, 1.800. O sea, 1.800 mililitros de aire están contenidos ¿en dónde? En el espacio muerto anatómico. Ah, mira qué bonito. ¿Sí? Ya restamos, ya sumamos. Qué bonito. La que sigue. Bueno, este sería un macrófago. Ahí es un macrófago. Él nos está defendiendo, ¿verdad?, de los que fumamos. Digo, los que fuman ya no tienen macrófagos. Ya, olviden. La que sigue, por favor. Ya se murieron llenos de... aquí vemos entonces el nitrógeno, ¿qué? Oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, fíjense, la presión parcial, ¿sí?, la presión parcial que nosotros tenemos aquí para 760 de acuerdo a su proporción, ¿sí? Vamos a pensar en un aire seco y un aire... Aquí está bastante seco, ¿no? Aquí, bueno, andamos en ¿qué? 593 de nitrógeno, 160 de oxígeno y 0.25 de CO2. Eso dice el libro, pero aquí está al revés, ¿no? Ya hay muchos dióxido de carbono. Pero esa es la proporción. Entonces, el 78, ¿el qué? El 21 y el 1. La que sigue. Otra vez, esta que se... es que ahí está. Yo les iba a preguntar qué ley es esta. Ahí está la respuesta. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? ¿Que qué? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuándo qué? Que a mayor volumen, ¿qué? Menor presión. Y que a menor volumen, mayor presión. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, pues sí, la ley de Boyle nos está hablando de presiones y de volumen. La que sigue. Bueno, en reposo, el diafragma está relajado. Normalmente el diafragma está relajado en reposo. Y cuando se contrae, entonces jala los pulmones para abajo y es como si fuera, ¿verdad?, el émbolo de una ¿qué? De una jeringa. Entonces baja el diafragma y metió ¿qué? El aire. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Otra vez, ¿dónde se origina? ¿Dónde se inserta? ¿Quién? El diafragma. ¿Sí? ¿Y cuál es su relación con quién? Corazón. ¿Qué cara del corazón está sobre el diafragma? ¿No va a salir la diafragmática? No, ¿qué parte del corazón? ¿Ventrículo qué? El derecho. ¿Ah? Bueno, la que sigue. ¿No? Izquierdo, ¿no? Eso. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, la presión intrapleural sí desaparece, como los accidentes que ocurren por picadura de aquí arriba de las escaleras en Zaragoza, entra un cuchillito. Entonces rompe la negatividad de la presión y la presión atmosférica. ¿Qué le va a hacer al pulmón? Lo va a colapsar todito. Bien, queda ahí completamente hecho como bolsitas de papitas que ya no sirven. ¿Sí? Entonces, se tiene que establecer un mecanismo que permita la expansión cada vez que entre aire, que no se vuelva a colapsar. Entonces, aquí le cerramos, ¿verdad? Si es que todavía respira, bueno, está vivo. Y vamos a poner, ¿verdad?, se va a insertar una cánula, le vamos a hacer una pequeña cirugía, ¿verdad? Esto ocurre mucho en los pueblos, se voy diciendo, porque ahí hay heridas de bala, ¿verdad? Yo cuando llegué, fíjense, yo llegué al centro de salud, precisamente inicié actividades el 2 de febrero. Hubo balacera en el pueblo, muertos, heridos, y me tuve que acordar de que se tenía que hacer un sello de agua para los que hacían así, no puedes respirar, ¿verdad? Entonces, acá yo sí oía ruidos respiratorios y de este lado, nanay, y tenía un hoyo y una bala. Entonces dije, hay que cerrarle. Había entrada y salida, no había bala, entonces puse un ¿qué? Un sello de agua. ¿Dónde le piqué? Bueno, aquí cerca de las costillas, ¿verdad?, en el borde, para meter una cánula, la que sea, la que yo tenía en la mano, era una cánula, un tubo, ¿verdad?, para hacer un sello de ¿qué? Un sello de agua. Cada vez que se expandía el pulmón, ¿verdad?,
Ahí está, denle respiración, entretengas en algo. Entonces, se expandía el pulmón y el aire ya no permitía, el agua ya no permitía que se colapsara. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sirve también algo de... ¿No lo han hecho en fisiopatología? ¿Aplicar sellos de agua? ¿En técnicas quirúrgicas? Somos de La que sigue, por favor. Modifiquen el plan de estudios. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el líquido que está entre las pleuras? ¿Y cómo se llama una pleura y cómo se llama la otra? ¿Qué permite la pleura visceral y parietal? El desplazamiento ¿de qué? De los pulmones sobre la caja torácica. Permite que se extiendan, que se expandan, ¿verdad? Una propiedad que se llama ¿cómo? Confianza. La que sigue. Bueno, aquí está. Nosotros enseñamos que en algún momento la presión parcial, negativa, era 760, ¿verdad? Con mover un poquito el pulmón, expanderlo ahí, menos 1, de 760 menos 759, ya tenía yo mi respiración bien bonita. Luego, la presión intrapleural estaba en menos 3, en menos 4, y cae a menos 6, ¿o qué? O menos 7, si la consideramos en este valor. ¿Cuántos aproximadamente cae? 1, 2, 3 milímetros de mercurio. ¿Presión dónde? La pleura. Por eso, ustedes se acuerdan que había por ahí 757 o 756. Y luego, esto que se llama volumen corriente. La que sigue. Híjole, esa no está muy clara. La que sigue. Los movimientos de la caja torácica, les van a preguntar las vértebras, ¿cómo están asociadas con las qué? Con las costillas. ¿Y cómo es que se mueven las costillas que están adosadas a las vértebras? Bueno, la que sigue, por favor. ¿Eso para qué me sirve a mí? Para recordar que hay, ¿cómo se llaman esas maniobras que ustedes miden así? Amflexión. La que sigue. ¿Esta la vimos? Ahora sí, llega la bronca. ¿verdad? Híjole, 1 hora y después, 2 horas después. Resulta que la presión parcial de oxígeno en el alveolo es de ¿cuánto? De 100. Y la presión parcial teórica ideal es de 40 milímetros de mercurio. ¿En dónde? En el alveolo. Se supone que entonces, como aquí hay 100 de oxígeno, como son muchos, van a hacer presión, van a hacer hematosis, y la presión parcial que llegó de oxígeno a los pulmones fue de 40. En eso se queda. Entonces, ¿quiere decir que sube de 100? No, sube de 40 ¿a qué? A 100. ¿Cuánto es en realidad lo que se intercambia de oxígeno en la hematosis? 60, ¿verdad? 60, se establece una diferencia de 60 milímetros de ¿qué? De mercurio. Entonces, acá tiene que ser de 100, acá tiene que ser mucho y aquí tiene que ser poco. Aquí tiene que ser poco, ¿qué? CO2, 40, y aquí ¿cuánto llega? De 46. Llega de 46. Fíjense, ¿cuánto pierde? ¿Es más soluble, no, el oxígeno? No, el dióxido de carbono sale rápidamente. ¿Y en cuánto queda el CO2? En 40 milímetros de mercurio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sale la sangre en cuanto a relación de gas? Presión parcial de oxígeno de 100. Presión parcial de CO2 de 40. Llegaron a los tejidos. Aquí la mitocondria está y mi oxígeno, bueno, entonces se disuelve, pasa a través de la membrana celular, bueno, primero la membrana capilar, líquido intersticial, pasa el oxígeno hasta llegar a la mitocondria. ¿Cuánto bajó? ¿De 100 a cuánto bajó? Nuevamente baja a 40. O sea que la presión parcial de este gas en los tejidos disminuye exactamente los mismos 60 milímetros de mercurio. Aquí ganó 60 y aquí perdió ¿qué? 60. Estos 60 milímetros de presión de oxígeno son los que se quedan en ¿dónde? En la sede. Nosotros encontramos que el dióxido de carbono se está produciendo y está pasando a establecer de 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo llegó? Se ganan aproximadamente 6 milímetros de mercurio que viajan por la circulación venosa de regreso al pulmón. ¿Sí queda claro? Bueno, pues eso va a venir en el examen.
La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Le bajamos tantito? Bueno, ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí? ¿No lo vemos? ¿Sí se alcanza a ver allá? Le bajamos tantito. A ver, yo voy a ver cómo está. ¿O sí lo alcanzan? No sé. Le vamos a hacer aquí una pregunta. Algo que gira. Acá. Ya está calentando el poco, a ver si no truena, pero bueno, ahí va. Vamos a ver, en este caso, el oxígeno ya lo damos por manejado, ya lo veremos después en el siguiente examen. No, así es, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa con el CO2? Bueno, aquí está muy raro porque dicen que el CO2 luego entra a la célula, y no es cierto. El 7%, ¿verdad? No, menos, el 3% del CO2 se queda en el plasma. El 3% del CO2 se queda en el plasma. ¿Cuánto entra al eritrocito? A ver, no, 100. Del 100%, menos 3%. 97%. Entonces, el 3% del CO2, ¿dónde se va a quedar? En el plasma. Pregunta de examen, sí. Oiga usted, ¿de qué porcentaje estamos hablando de CO2 disuelto en plasma? 3%. ¿Cuánto entra al eritrocito? 97%. Aquí es muy importante establecer que el 23% del CO2 que entra, ¿sí?, se va a combinar ¿con quién? Con la hemoglobina, ¿sí?, que tenemos aquí. ¿Y qué otra cosa? Fracciones del oxígeno que se combinen con la hemoglobina. ¿También? Que yo sé que es el 97%, no. Aquí, bueno, pero ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que entra el CO2, ¿no? Ya entró. Entró el 97%. Bueno, el 23% se une con la hemoglobina. ¿Cuánto queda? A ver, hay que saber sumar. Bueno, entonces lo que haya quedado, que hayan encontrado ustedes, eso resulta que va a tener una reacción por anidrasa carbónica. Se va a convertir en ácido carbónico y va a haber una salida, ¿sí? El CO2 se va a convertir, hay un transformer en el eritrocito. El CO2 entró así, como CO2, se unió a la agüita con la anidrasa carbónica y estableció una reacción de un ácido débil que va a formar HCO3. ¿Qué es eso? ¿Ah? El ácido carbónico saca, pero esto lleva el bicarbonato, y el bicarbonato se sale, y ¿qué entra? El cloro. Entonces, este intercambio se llama desplazamiento del cloro, ¿sí? En algunos libros lo van a encontrar como el shift del cloro, no es un baile, ¿ah? Es el desplazamiento de quién, del cloro. Se intercambia el cloro por quién, por el bicarbonato. Entonces, la mayor parte del CO2 que salió de los tejidos está viajando en forma de ¿qué? En la sangre. En forma de bicarbonato. Radical, bicarbonato. De esa manera el eritrocito está participando en el equilibrio ¿qué? Ácido. Exactamente. Bueno, entonces, la hemoglobina, ¿ah? La hemoglobina captó algo de oxígeno y también captó algo de CO2. Aquí tenemos, cuando se reúne con el CO2, se establece una carbamino reacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama la reacción en el momento en que el oxígeno se une con la hemoglobina? Carbamino reacción. Aquí la tenemos. Bueno. La que sigue. Bueno, entonces aquí estamos estableciendo la que le damos otro poquito de... Nada más foco. No te lo lleves. Gracias. Entonces, estamos estableciendo que el CO2, ¿verdad?, y el agua, en este caso, están estableciendo aquí